Vamos a seguir hablando de economía, vamos a seguir hablando de poder adquisitivo, salarios, inflación y empleo. Con una invitada muy interesante que vamos a escuchar ahora, Virginia Giordano, economista de IDESA, que es un centro de investigación que es referencia acá en Córdoba y en el país también. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Gracias por invitarme. Siguen particularmente y estudian mucho la situación del mercado laboral, de la situación social, así que es muy interesante escucharlo. Como recién veíamos, bueno, hay diferentes planes para comprar electrodomésticos, para movilizar la economía, para tratar de generar más ventas, que la demanda crezca, pero del otro lado de eso está el empleo que genera el ingreso, y si uno tiene los pesos al final del mes para poder hacer cálculos. Y sobre eso vamos a hablar con Virginia, que nos va a pintar una radiografía del mercado del empleo hoy en Argentina, cómo está, qué pasa con la pobreza y qué pasa con la inflación, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos hoy con el empleo? Que el desempleo ha bajado, pero eso no significa de todos modos que sea una buena noticia por lo que está pasando en general, ¿no? Sí, exactamente. Para entender un poco la dinámica salarios versus inflación, siempre me gusta arrancar con una foto de cómo está compuesto el mercado laboral hoy, ¿no? Tenemos que el 40% de los trabajadores son informales, acá está la foto, 5.6 millones de argentinos. Esto no cambió drásticamente en la última década, de hecho tenemos un mercado laboral que no es muy fluido en crear empleos, o sea, el empleo asalariado registrado, el empleo de calidad. La creación ha sido básicamente nula y lo que ha crecido es el empleo informal y el cuentapropismo, que lo comúnmente conocemos como changas, ¿no? Todos estos trabajadores informales en esta dinámica, con este condimento especial que estamos viviendo ahora de este proceso inflacionario, son los que más están siendo perjudicados por la inflación. En lo que va el año, los trabajadores informales han perdido un 10% de su salario. Y bueno, detrás de estos números son lo que empuja el aumento de la pobreza, ¿no? Porque a pesar de que el gobierno hace grandes esfuerzos con asistencialismo en tratar de compensar los ingresos de las personas, con datos de INDEC se puede comprobar que el 70 o el 80% de los ingresos de los hogares son los ingresos del trabajo, no los ingresos que reciben en ayudas, y en los hogares pobres particularmente lo que es el empleo informal. Yo decía, perdón, para aclarar, yo decía que hay bajo desempleo, pero el empleo que se está creando es de baja calidad, con ingresos bajos también. Si ahí en un momentito nos pueden volver a poner la placa, pero recién la veíamos, es impresionante porque ahí tenés 41% de informales, pero además en los formales también tenés los que decías, en los cuentapropistas, que pueden estar registrados, incluso monotributistas sociales están ahí, y toda esa gente está, por ejemplo, al margen de las discusiones paritarias que tanta atención están captando. Es, no sé qué porcentaje, Virginia, pero un tercio de la gente que está empleada, aproximadamente la gente que está en un puesto, en blanco, en relación de dependencia. Claro, exactamente. Estos que están fuera del sistema, en esta guerra de precios versus salarios siempre salen perdiendo porque primero no tienen poder de negociación, no tienen ningún convenio que los avale ni que empuje por sus derechos, y después siempre pasa que los precios van por delante de los salarios. Nos pasa a todos, me pasa a mí. El otro día me pidieron particularmente que cotice un trabajo que hice hace un año, como buena economista dije, bueno, IPC, y veo el valor y digo, la verdad no sé si estoy cara, si estoy barata, empecé a llamar a colegas a consultar. Estoy bien, estoy mal, no tenés un precio de referencia. Imagínate esta gente que hace changas, que se la rebusca. Aparte, hablamos recién de ahora 30, los informales. Es muy probable que no tengan una tarjeta de crédito, que no tienen una cuenta sueldo, la mayoría, enorme mayoría de ellos. O sea, es mucha la marginación que produce el no tener un empleo de calidad, además del salario. Sí, exactamente. Y por eso vemos los valores reflejados, sobre todo se va a ver ahora en el segundo semestre, cómo va a empujar esto a la pobreza, ¿no? Porque el proceso inflacionario se ha ido acelerando, ya estamos hablando de una inflación del 6 o 7%, como contaba Daniel antes, no se espera que vaya a bajar, es un piso, y los salarios, sobre todo de los informales, van a ir muy por detrás y esto va a empujar la tasa de pobreza, y ya estamos esperando una pobreza del 40% para finales del año, y todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene, que si bien el presupuesto dice 60%, yo creo que estamos hablando ya de inflaciones de 3 dígitos como piso para el año que viene. Y otro dato, 3 dígitos. Sí, y otro dato que es fuerte, que uno ve este tipo de gráficos siempre, que es que la mitad de la población económicamente activa está fuera de todo sistema de registración, lo que se dice en blanco, es decir, la informalidad casi es de la mitad de las personas que trabajan, que eso implica también los impactos en el ingreso del Estado, el sistema previsional, las jubilaciones, ¿no? Que se financian con los activos.
Sí, exactamente, tiene un impacto enorme y bueno, nosotros siempre en IDESA remarcamos por ahí que el problema sí es la economía, que es una economía que no ayuda, que no crece con sus oscilaciones, pero el problema de fondo en el mercado laboral son las instituciones laborales. Hoy en día las empresas chicas sobre todo, les es un costo enorme contratar a una persona nueva por los convenios colectivos, por la indemnización por despido y las demás normas que hacen que convengan. Por ahí quieren contratar a alguien, pero no dan los números. Mira, es lo que se dice, lo que se denomina la reforma laboral de hecho que está haciendo el mercado laboral. En La Voz hicimos una nota, tuvimos el aporte de IDESA entre los trabajadores asalariados. Ya hay mayor, según los últimos datos del INDEC, que son datos de este año, daba mayor cantidad de trabajadores informales que formales. Eso claramente habrá situaciones de irregularidad, mala voluntad de empleadores, pero la magnitud que tiene te está indicando que hay un problema estructural. Es esto que vos decís, que un pequeño kiosco que se abre, claro, que una pequeña panadería, no le dan los ingresos para la carga laboral o tienen mucho temor a los juicios laborales. Claro, exactamente. La litigiosidad laboral, el costo de indemnización por despido, bueno, los convenios colectivos que se fijan a nivel nacional y se aplican en todo el país, hace que sea muy caro y entonces por ahí se ve a la grande empresa, pero hay que pensar en la pyme, que por ahí contratar a una persona más lo puede llevar a la quiebra. Claro. Esa es la realidad. Claro. Buenísimo, muy claro. 3 dígitos de inflación para el año que viene ya me dejó con palpitaciones. No, y además los números del mercado laboral que son muy fuertes. Terrible, terrible. Esperemos, bueno, no sé, que en el marco del año electoral, además de hablarse este tema, se busque una verdadera solución, ¿no? Escuchemos ideas de parte de los candidatos. Exactamente. Muchas gracias, muy claro, Virginia. Gracias, te agradecemos mucho. Ahora nos vamos a un cortecito y después viene la sección favorita de todos ustedes acá en Voz y Voto.